Imagina una guerra, no una guerra de titulares fugaces, sino una batalla silenciosa y despiadada por el control. En el circo voraz del corazón, donde la intimidad se cotiza como moneda y la traición se exhibe como el espectáculo más lucrativo, una mujer se alzó, negándose rotundamente a ser la presa. Gema López, a quien conocemos como Gema López, la cazadora implacable de secretos, dedicó su vida a destripar las existencias ajenas, mientras a su alrededor, ladrillo a ladrillo, erigía una fortaleza inexpugnable. Pero, ¿qué sucede cuando esa fortaleza es asaltada? Cuando una puñalada por la espalda, inesperada y amarga, amenaza con demolerlo todo. Esta es la historia de cómo Gema López transformó el dolor más íntimo y la traición más profunda en el cimiento de su propia leyenda. Hoy nos adentraremos en la crónica de una batalla, en la forja de una armadura impenetrable, diseñada para proteger su secreto más valioso, una vida que ella juró que nadie, jamás, tocaría. Prepárate para descubrir cómo, con cada embate, esta mujer redefinió las reglas de un juego brutal. Pero antes de adentrarnos en los cimientos de esta fortaleza, déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas historias que disecan el alma de la fama, y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Teras de Salseo y activa la campanita para no perderte ni una de estas crónicas que van más allá del simple chismorreo, explorando las verdaderas batallas detrás de los focos. La construcción de la fortaleza de Gema López comenzó en Madrid, un 14 de abril de 1971. Nacida como María Gema López de Teresa, su infancia transcurrió en el anonimato más absoluto, muy lejos de los focos que un día la convertirían en uno de los rostros más implacables de la televisión. Sin embargo, el destino, siempre irónico, le brindó un primer y anecdótico roce con la suerte pública, una sutil premonición de lo que vendría en el futuro. Cuando Gema López tenía apenas 9 o 10 años, la fortuna sonrió a su familia, aunque no de una manera que cambiara radicalmente sus vidas. Fue un pellizco del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad gracias a una participación de la Guardia Civil. El botín no fue dinero contante y sonante en grandes cantidades, sino algo mucho más visual y simbólico para la época. Una cesta de Navidad gigantesca y un televisor portátil. Piensa en esa imagen por un momento. Un televisor portátil en aquella época era un objeto de lujo, una ventana mágica al mundo, casi un portal a otra dimensión. Aunque el impacto económico fue mínimo, esa anécdota dejó una huella en la memoria de la joven Gema. Fue un recuerdo de ilusión, sí, pero también su primer contacto, casi cómico, con el tipo de fortuna y exposición sobre la que, décadas más tarde, ella misma informaría con una precisión de bisturí. Pero Gema López no es una mujer que confíe en el azar para forjar su destino. Ella no iba a dejar su futuro en manos de un bombo de lotería o de la casualidad. Su camino lo iba a cimentar sobre el granito del esfuerzo, la disciplina y, sobre todo, una sólida base académica. Cursó sus estudios superiores en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid y aquí, precisamente, reside la primera clave fundamental de toda su personalidad. Se licenció en periodismo y este dato no es trivial. Es el pilar fundamental que la sostiene. Tienes que entender que Gema López, a diferencia de muchos de sus futuros compañeros de plató, que llegaron a la televisión por caminos mucho más sinuosos, es por encima de todo una periodista de formación clásica. Esa base universitaria no solo le proporcionó las herramientas técnicas necesarias, sino que moldeó profundamente su mente. Le inyectó el rigor implacable, la necesidad casi obsesiva de verificar cada dato, y sobre todo, un escepticismo clínico ante cualquier información que no estuviera respaldada por hechos irrefutables. Su carrera profesional, de hecho, arrancó a años luz de los platós del corazón, en un entorno diametralmente opuesto. Sus primeros pasos fueron como becaria en Antena 3 Radio, consolidando esa base periodística desde el terreno. Pero su verdadero bautismo de fuego, su debut ante las cámaras, se produjo en 1995, y el rol que desempeñaba te sorprenderá. Contradice radicalmente la imagen que tienes de ella hoy. Gema López se estrenó como reportera de informativos Telecinco. No estaba sentada en una mesa de debate analizando cotilleos, estaba en la calle, empuñando el micrófono bajo la dirección de uno de los periodistas más respetados de la historia de la televisión en España, el gran Luis Mariñas. En esa etapa formativa, Gema López no hablaba de rupturas sentimentales ni de exclusivas de famosos. Cubría política, cultura, sociedad
y narraba la actualidad del país en directo, desde el asfalto. Estos años formativos son cruciales, son el ADN de su estilo inconfundible. Cuando años después la veías en un plató de Corazón, su método de trabajo no surgió de la nada. Era una traslación directa de las habilidades que adquirió en los informativos. Su insistencia casi obsesiva en las pruebas, su estilo directo, a veces cortante y casi confrontacional, su escepticismo innato ante las narrativas puramente emocionales que carecían de un sustento fáctico, no son los rasgos de una tertuliana improvisada. Son, de hecho, los rasgos inconfundibles de una reportera de informativos forjada en la batalla diaria de la noticia. Antes de saltar de lleno al universo del Corazón, colaboró en programas como Hoy es posible de Televisión Española junto a Nieves Herrero. También estuvo en Conté de tarde en Telemadrid con Terelu Campos e incluso participó en Directo contigo, presentado por Belén Rueda. Gemma López nunca sintió que se convirtiera en una simple cronista social. Ella siguió siendo, por encima de todo, una periodista que, simplemente, había cambiado de sección. Esta identidad profesional, forjada en el mundo de la verificación y la noticia pura y dura, explica su aparente rigidez y, a veces, su frustración visible ante las dinámicas más viscerales y menos contrastadas de sus compañeros de plató. Y fue precisamente esta mentalidad de periodista pura, inquebrantable en sus principios, la que sentó las bases de sus futuros y legendarios conflictos en el plató. El cambio de milenio lo cambió todo para Gemma. El año 2000 marcó el punto de inflexión definitivo en su carrera. Ana Rosa Quintana, con su ojo clínico para el talento y las nuevas promesas televisivas, la fichó para su equipo. Gemma aterrizó como colaboradora en Sabor a ti, el legendario magazín vespertino de Antena 3 que arrasó con las audiencias de la década. Ese fue su verdadero bautismo de fuego en la crónica social a gran escala, el escenario donde empezaría a construir su leyenda. Sin embargo, su consolidación, el momento en que su rostro se volvió indispensable y su voz una autoridad indiscutible, llegó en el año 2003. Se incorporó al programa que redefinió la prensa rosa en España, el icónico ¿Dónde estás, corazón? Durante 8 largos años, cada viernes por la noche, Gemma López se sentó en esa mesa, una figura central. Compartió plató con Jaime Cantizano, Chelo García Cortés y María Patiño, entre otros. Se convirtió en un rostro imprescindible del periodismo del Corazón, una pieza clave de su engranaje. Este ascenso fue meteórico y la popularidad masiva trajo consigo una consecuencia inevitable e inexorable. Su visibilidad pública se disparó. La gente la reconocía por la calle, su vida empezaba a generar interés, y fue justo en ese momento, en la cima de su primera gran ola de fama, cuando la protección de su vida privada dejó de ser una simple preferencia. Se convirtió en una necesidad imperiosa y urgente. Empezaban a colocarse los primeros ladrillos de la coraza. Mientras su rostro se hacía omnipresente en millones de hogares cada viernes por la noche, su vida personal se desarrollaba en un discreto, casi invisible, segundo plano. Alrededor del año 2006, Gemma inició una relación con Antonio Pardo Sebastián. Antonio no era un personaje del mundo del Corazón. Era un hombre polifacético, director, productor y actor, una figura ajena al salseo mediático. Y la suya no fue una simple relación sentimental más. Tienes que entender esto. Se convirtió en una sólida alianza, tanto personal como profesional. Juntos comenzaron a explorar proyectos creativos que les permitían construir un universo propio, un refugio seguro, muy lejos del ruido ensordecedor de los platós y la vorágine mediática. De hecho, antes de que su relación se consolidara públicamente, en el año 2004 ya habían fundado una empresa. La llamaron Conga Producciones. Esta empresa se dedicaba a la producción teatral, un espacio donde podían ejercer un control total. En el año 2007, esta colaboración se materializó en un proyecto muy personal, el cortometraje El tercer día, en el que Gemma actuó bajo la dirección de Antonio, interpretando el papel de Isabel. Esta simbiosis profesional es absolutamente reveladora. No era un capricho, era un intento consciente, deliberado, de crear un espacio laboral que pudieran controlar íntegramente. Era un refugio, en absoluto contraste con la naturaleza caótica, impredecible y a menudo destructiva de la televisión en directo. Su relación con Antonio Pardo no fue solo un romance, fue una estrategia meticulosa para edificar un mundo autosuficiente, un búnker inexpugnable.
Por eso, la eventual disolución de ese vínculo, años más tarde, no significaría únicamente el fin de una historia de amor, sino el colapso total de todo ese ecosistema privado que habían construido juntos, y obligaría a Gemma a reconstruir su búnker desde los cimientos, esta vez completamente sola, sin ayuda. En el año 2007, la vida de Gemma López cambió para siempre y de forma irreversible. Llegó al mundo su única hija, Nadia Pardo López. Este acontecimiento se convirtió de forma instantánea en el epicentro absoluto de su existencia y fue el catalizador definitivo de su férrea y obsesiva política de privacidad. Si hasta ese momento Gemma había sido celosa de su intimidad, la llegada de Nadia transformó esa inclinación natural en un principio inquebrantable, en una ley sagrada que no se podía romper. A partir de ese instante, la protección de su hija frente a la exposición mediática se convirtió en su máxima prioridad, en una línea roja infranqueable. Era una línea que Gemma juró que jamás, bajo ninguna circunstancia, permitiría que nadie cruzara, y tomó esta decisión crucial en el momento de su máxima popularidad, en el epicentro de ¿Dónde estás, corazón?, con millones de ojos posados en ella. Esa decisión, tomada en el año 2007, ha regido cada uno de sus actos públicos y privados desde entonces, sin titubeos. Durante más de una década, Gemma López logró una hazaña casi impensable en su profesión. Mantuvo a su familia completamente al margen del circo mediático, en un anonimato casi total. Junto a Antonio Pardo, con quien por cierto nunca llegó a casarse, formó una de las parejas más estables y, sobre todo, más discretas del panorama televisivo. Apenas existen imágenes de ellos juntos en actos públicos. Nunca posaron para revistas, nunca vendieron una exclusiva. Nunca comercializaron, ni por un segundo, con su vida familiar. Construyeron un auténtico búnker de normalidad y privacidad, un refugio que era la envidia y el asombro de muchos de sus compañeros de profesión. Compañeros que, a menudo, veían sus propias vidas personales desmenuzadas sin piedad en los mismos platós que compartían con ella. Esta larga etapa de calma y hermetismo absoluto sentó las bases de la fortaleza, una fortaleza que años más tarde sería puesta a prueba de la forma más brutal e inesperada. El 29 de enero del año 2018, ese día, la fortaleza que Gemma López había tardado más de una década en construir, fue asaltada por primera vez. La revista Rumore llegó a los kioscos con una noticia bomba en su portada, una noticia que nadie vio venir y que tomó a todos por sorpresa. La periodista y su pareja, Antonio Pardo Sebastián, se habían separado. La exclusiva era demoledora. Detallaba que la pareja llevaba ya un tiempo haciendo vidas por separado y que la ruptura se estaba gestionando, eso sí, de manera amistosa y civilizada. Para el público fue una sorpresa mayúscula, pues nadie sabía absolutamente nada de la crisis. Para Gemma fue la primera gran brecha involuntaria en su búnker personal, una violación de su espacio más íntimo orquestada desde el exterior. Era la pesadilla recurrente de cualquier periodista del corazón, convertirse, de repente, en el titular. La reacción de Gemma y Antonio ante la inevitable tormenta mediática que se avecinaba fue un ejercicio magistral de control y dignidad. A pesar del enorme y gigantesco interés que suscitó la noticia, ambos mantuvieron un pacto de silencio absoluto. Acordaron una separación de mutuo acuerdo y la custodia compartida de su hija Nadia, priorizando en cada segundo el bienestar de la menor por encima del escándalo mediático. Pero Gemma fue un paso más allá, un paso que demuestra su poder y su determinación férrea. Según se informó en aquel momento, pidió a todo su entorno, tanto personal como profesional, que guardaran silencio sepulcral sobre el asunto. Y lo hizo con una autoridad incuestionable, pero hizo algo todavía más significativo y audaz. Ejerció su influencia, su peso en la industria, para vetar cualquier debate sobre su divorcio en Sálvame. Piénsalo bien, Sálvame, el programa donde ella trabajaba, el programa que se nutría, que vivía, que respiraba precisamente de este tipo de informaciones personales. Gemma López le dijo al monstruo que a ella no se la comía. Esta negativa rotunda a convertir su propio dolor en un espectáculo televisivo fue una poderosa y atronadora declaración de principios. Y lo hizo, precisamente, en el momento de su máxima vulnerabilidad, mostrando una fuerza interior inigualable. Aunque la noticia explotó en enero de 2018, Gemma ya había dejado algunas pistas sutiles, casi invisibles para el ojo no entrenado, sobre la agitación interna que estaba viviendo. En la era de las redes sociales, donde cada movimiento se analiza con lupa, sus acciones digitales cobraron un nuevo significado.
Uno de los cambios más reveladores, y que entonces pasó completamente desapercibido para la mayoría, fue la modificación de su nombre de usuario en Instagram. Dejó atrás el Gema Conga. Conga, una referencia directa y clarísima a Conga Producciones, la empresa que compartía con Antonio Pardo, el símbolo de su alianza personal y profesional, lo borró sin miramientos, y adoptó el by Gema López, una firma personal, un nuevo comienzo, un símbolo de que, a partir de ese instante, construiría en solitario. Además, su mensaje de despedida del año 2017, solo unas semanas antes de que estallara la bomba, fue críptico pero elocuente en su mensaje. Adiós a un año lleno de emociones, cambios, experiencias, sonrisas, lágrimas, aprendizajes, tropiezos, superaciones, escribió. Estaba claro, Gema estaba procesando su nueva realidad en la intimidad, en silencio, antes de que ésta fuera arrojada sin piedad a la arena pública. El impacto psicológico de este episodio fue profundo y la marcó para siempre. Por primera vez en casi 25 años de carrera, Gema López no era la periodista que analizaba la noticia. Era el personaje que la protagonizaba, el centro de atención no deseado. Esta inversión de roles fue un asalto directo a su identidad profesional, a su necesidad innata de control. La mujer que había construido su credibilidad sobre la base de la información y el análisis riguroso, se veía ahora reducida a un titular de la prensa rosa, exactamente lo que había jurado evitar a toda costa. Pero este evento, lejos de romperla, la transformó en algo más formidable. La exposición forzada de su divorcio no la debilitó en lo más mínimo. Al contrario, radicalizó su compromiso inquebrantable con la privacidad y el hermetismo. La Gema López posterior al año 2018 ya no solo protegía una vida tranquila y discreta, defendía activamente un territorio que había sido invadido y lo hacía con uñas y dientes. Se volvió más deliberada, más fría y en ocasiones mucho más combativa en la protección de sus fronteras personales. La coraza se había reforzado, pero aún no había enfrentado su prueba más dura. Si la filtración de su divorcio en 2018 fue una grieta profunda en la coraza de Gema López, un asalto que la dejó expuesta y vulnerable, lo que sucedió en marzo de 2019 fue un mazazo demoledor, un golpe de martillo que amenazó con demolerla por completo, reduciendo a escombros todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Y esta vez, el golpe no venía de una revista anónima ni de un enemigo externo. Venía de dentro, desde el mismo corazón de su círculo de confianza. La mecha la encendió María La Piedra, entonces pareja del fotógrafo y colaborador de Sálvame, Gustavo González. En una entrevista exclusiva para la revista Lecturas, La Piedra lanzó una acusación devastadora, una bomba nuclear dirigida al corazón mismo de Gema López. Acusó a Gustavo González, el hombre al que Gema consideraba un amigo, un compañero de confianza con el que compartía incontables horas de directo, de haberla traicionado de la manera más vil e íntima posible. Las revelaciones de María La Piedra eran de una gravedad extrema y apuntaban a una deslealtad total, que se manifestaba en dos frentes igualmente dolorosos. Primero afirmó que Gustavo González había sido la fuente, que él había sido el topo, el que filtró a la prensa la noticia de la separación de Gema y Antonio Pardo, la brecha inicial en su fortaleza. Pero había algo más, algo mucho más doloroso y sucio que resonaba con la naturaleza más oscura del circo mediático. La Piedra aseguró que el paparazzi también había difundido, en privado, rumores maliciosos sobre una supuesta infidelidad de Gema, una infidelidad con un compañero de cadena. Tienes que entender la magnitud de esto, su impacto. No era una agresión externa de un medio buscando una exclusiva para vender más ejemplares. Era una puñalada por la espalda. Una traición ejecutada desde su círculo más íntimo, desde el plató que era su lugar de trabajo y su supuesto refugio. Para una persona como Gema López, que valora la lealtad y la discreción por encima de cualquier otra cosa, la traición era absoluta, el más imperdonable de los pecados. El escándalo, como no podía ser de otra manera en un programa como Sálvame, se trasladó inmediatamente al plató. El drama personal de Gema se convirtió en cuestión de horas en el espectáculo central de la televisión nacional, devorando la parrilla. Durante días, el programa se centró única y exclusivamente en la traición a Gema López, analizando cada detalle, cada implicación. Gustavo González, acorralado y expuesto en directo ante millones de espectadores, admitió haber hablado de la vida de Gema en la intimidad con su pareja, María La Piedra. Intentó matizar sus palabras, negó haber comercializado con la información o haber cobrado por ella, pero el daño ya estaba hecho.
La brecha ya era irreparable. Había hablado, había roto el código sagrado de la amistad y la confianza. La reacción de Gemma López, en directo, ante millones de espectadores, fue una lección magistral de contención, dignidad y frialdad calculada. Estaba visiblemente afectada, rota por dentro, pero su rostro era una máscara de frialdad cortante, de determinación inquebrantable. Se negó a participar en el circo emocional, no gritó, no lloró, no dio detalles de su dolor íntimo para alimentar el espectáculo. Simplemente trazó una línea en el suelo, una línea de hielo infranqueable, cuando Gustavo, desesperado y humillado, intentó ofrecerle explicaciones, cuando intentó pedirle perdón público. Ella lo desarmó, lo aniquiló en directo con una frase que ha quedado para la historia del programa y que resuena aún hoy con una fuerza inusitada. Lo miró fijamente y le dijo: «Creo que me he ganado el respeto. Otros lo han perdido». Y continuó mientras el plató guardaba un silencio sepulcral, una tensión insoportable. «Y a mí no me hacen falta explicaciones, ni que se pongan de rodillas, ni que me pidan perdones. Ha habido tiempo suficiente, no has dado la cara, y ahora es demasiado tarde, princesa, como diría Sabina». Con esas palabras, Gemma no solo cerró la puerta a una reconciliación, emitió un veredicto público e inapelable. La confianza, una vez rota de forma tan íntima, no tenía reparación posible. El traidor estaba sentenciado. Aquí es donde la historia se congela, un momento de una tensión insoportable, la ejecución pública de una amistad. Si hubieras estado en su lugar, ¿se puede perdonar una traición de un amigo tan íntima y expuesta? ¿O Gemma hizo lo correcto al cerrar esa puerta para siempre? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es crucial para entender la complejidad de estos dramas. Ese episodio, esa traición procesada a la fuerza bajo los focos más potentes de España, tuvo consecuencias duraderas y transformadoras para Gemma. La puñalada de Gustavo González solidificó su desconfianza hacia la industria televisiva y, sobre todo, hacia sus actores, hacia las personas que la componían. Si antes era reservada por naturaleza, ahora se volvió completamente impenetrable, una fortaleza con muros aún más altos. El escándalo le confirmó su creencia más arraigada. Su vida personal era un tesoro que debía ser defendido a cualquier precio, incluso de aquellos con los que compartía horas de directo cada día, de la supuesta familia televisiva. Su negativa a perdonar a Gustavo no fue un simple acto de rencor personal, fue mucho más. Fue una declaración pública de sus límites, una rebelión contra la norma no escrita de «Sálvame». Esa norma que dicta que todo dolor personal es, en última instancia, material para el espectáculo, una fuente inagotable de contenido. Gemma se estableció ese día como una figura atípica dentro del ecosistema del programa. Era una participante que jugaba el juego, sí, pero que dejó claro que nunca jamás se rendiría por completo a sus instintos de depredador. Esa coraza, forjada en la traición y el dolor más profundo, no solo definió su vida privada, moldeó por completo su perfil profesional. La convirtió en una figura formidable, temida y a menudo muy polémica en los platós. Sus enfrentamientos más sonados no son producto de una agresividad gratuita o de una búsqueda de protagonismo. Son la manifestación de ese estricto código deontológico personal, de una ética periodística inquebrantable. Las batallas televisivas de Gemma suelen estallar por tres motivos fundamentales: cuando percibe hipocresía en sus compañeros, cuando ve una injusticia evidente o cuando detecta una flagrante falta de rigor que choca frontalmente con su formación de periodista de informativos, con sus raíces profesionales. El 14 de marzo del año 2022, el plató de Sálvame fue testigo de uno de los enfrentamientos más tensos y brutales de su historia reciente, un choque de titanes. El debate giraba en torno a unas supuestas deudas de la excolaboradora Raquel Bollo. Mientras la mayoría de los tertulianos, como era habitual, cargaban sin piedad contra Bollo, Gemma adoptó una postura diferente, una postura crítica. No para defender a Raquel, sino para señalar lo que ella consideraba una flagrante doble moral del programa, una hipocresía sistemática. Gemma, con su frialdad habitual, espetó: «Aquí hay gente que debe más pasta a más gente y aplaudimos si nos parece guay». Era una clara y evidentísima alusión a otros colaboradores con problemas económicos, como Kiko Matamoros, a quienes el programa trataba con guante de seda, con una indulgencia notable. Esa teoría del «y tú más», como la calificó Jorge Javier Vázquez, hizo estallar al presentador, que se sintió directamente aludido y atacado.
En una escalada de tensión sin precedentes, Vázquez la acusó de enturbiar el debate y la atacó frontalmente con una vehemencia inusitada. «Eres muy procuradora de verdad, bájate del pedestal que eres muy pesada», le gritó fuera de sí. La confrontación culminó con una acusación que se haría viral, una palabra que definió a Gemma para siempre, en ese plató. Jorge Javier, visiblemente alterado, le espetó: «Tu posición en el programa es no, negacionismo, siempre. Eres absolutamente negacionista». Este choque fue mucho más que una simple discusión personal. Fue la colisión de dos formas radicalmente distintas de entender la televisión del corazón. La de Gemma, basada en una aplicación rígida, coherente y justa de las reglas para todos los implicados. Y la de Jorge Javier, más centrada en la creación de una narrativa televisiva fluida, en el puro espectáculo, aunque esa narrativa fuera, a veces, contradictoria y careciera de rigor. Este fue, sin duda, uno de los momentos más tensos en la historia de Sálvame, una verdadera batalla ideológica. ¿Creéis que Gemma tenía razón al señalar la doble moral del programa, o su postura era, como dijo Jorge Javier, negacionista y pesada? ¿Quién tenía la razón en esa guerra particular? ¿Tu opinión es importante? Déjanosla en los comentarios. Más allá de ese enfrentamiento puntual con el dueño del cortijo, Gemma ha mantenido tensiones recurrentes con otras figuras clave del programa, y todas siguen el mismo patrón de coherencia. Su relación con Terelu Campos, por ejemplo, siempre ha estado marcada por un distanciamiento notable y una frialdad palpable. Gemma ha sido especialmente crítica con ciertas actitudes de Terelu, a quien a menudo ha acusado, veladamente, de falta de profesionalidad o de autocrítica en su desempeño. Un ejemplo reciente fue su crítica a Terelu por supuestamente no cuidar su voz como requería su tratamiento médico, mientras celebraba efusivamente una victoria deportiva. Para Gemma, eso era una clara falta de rigor y responsabilidad. De manera similar, sus críticas hacia Anabel Pantoja se han centrado habitualmente en la gestión caótica que ésta hace de su propia imagen y su exposición mediática descontrolada. Gemma, desde su atalaya de control absoluto y coherencia, ha recriminado a Anabel sus contradicciones constantes, su victimismo frecuente y su forma errática de manejar la fama y la expectación pública. En todos estos casos, Gemma actúa como un espejo incómodo, un espejo que refleja las incoherencias y las debilidades de sus compañeros, y lo hace desde una coherencia personal que, para muchos, resulta implacable y a veces difícil de encajar. Tras las sacudidas de 2018 y 2019, tras la invasión de su divorcio y la puñalada a traición de su amigo, Gemma López no se limitó a reparar su coraza, a poner un parche. Se dedicó con una determinación férrea a reconstruir su fortaleza desde los cimientos. Y lo hizo sobre dos pilares fundamentales, dos pilares que representan la manifestación última de su necesidad de control y autonomía, su rol como madre y su faceta como empresaria. Estos dos mundos, que a primera vista pueden parecer dispares, son en realidad dos caras de la misma moneda. Son la creación meticulosa de espacios seguros, de espacios propios, donde ella y solo ella dicta las reglas, donde ella y solo ella controla la narrativa, sin interferencias externas. La maternidad es, sin duda, el aspecto más central y definitorio de la identidad no pública de Gemma López. La protección de su hija Nadia no es un capricho pasajero, es una misión llevada a cabo con una estrategia meticulosa y una disciplina inquebrantable que raya en lo obsesivo. En un mundo donde los hijos de los famosos, como Isa Pantoja o Alejandra Rubio, se convierten en personajes por derecho propio y alimentan las portadas, Gemma ha logrado un verdadero milagro: mantener a Nadia en un anonimato casi total, preservando su infancia y adolescencia de los focos. Su método es una clase magistral de control de imagen en la era digital. Jamás has visto, en sus redes sociales, el rostro de su hija al descubierto, y eso que Gemma cuenta con cientos de miles de seguidores, con una enorme exposición. Cuando comparte momentos especiales, como la graduación de su hija adolescente o sus viajes juntas, lo hace siempre desde ángulos cuidadosamente estudiados, ángulos que preservan su identidad, planos de espaldas, imágenes a contraluz o detalles que sugieren la presencia de Nadia, pero sin revelarla jamás. Esos viajes, como los que han realizado a Marrakech o a las paradisíacas playas de México, no solo evidencian un vínculo estrechísimo y una complicidad profunda entre madre e hija. Son una forma deliberada de construir recuerdos y experiencias en un entorno controlado por ellas, un entorno privado, lejos de los teleobjetivos y la intromisión mediática.
hay un detalle que es absolutamente revelador de su dinámica y del respeto que se profesan. El apodo con el que Nadia, su hija, tiene guardada a su madre en la agenda de su teléfono móvil es Gefita, una muestra de cariño y respeto que encapsula a la perfección la mezcla de autoridad y complicidad que define su relación. Gemma es, sin duda, la jefita de su vida. Paralelamente a la consolidación de esta fortaleza familiar, Gemma ejecutó un calculado y brillante movimiento estratégico en el terreno profesional, su incursión en el mundo de la moda. Este plan B no fue un simple pasatiempo o un capricho, fue una decisión empresarial meditada y audaz, una decisión para asegurar su independencia financiera, para construir una carrera bajo sus propios términos, para ser libre de la volatilidad de los contratos televisivos que hoy están y mañana desaparecen sin previo aviso. Su trayectoria en este campo ha sido una evolución progresiva y muy astuta, demostrando una visión empresarial notable. Comenzó como muchas otras figuras televisivas, actuando como influencer, promocionando diversas marcas en su perfil de Instagram, aprovechando su visibilidad, pero pronto, con una clara estrategia, centró todos sus esfuerzos en una firma en particular, Nea No. Nea No es una marca de ropa de estilo boho chic, un estilo con el que Gemma se sentía plenamente identificada y que encajaba con su imagen. Pasó de ser una colaboradora más que promocionaba productos a convertirse en la principal embajadora de la marca. Llegó un punto en que su armario público, el que veías cada tarde en televisión, parecía compuesto casi exclusivamente por prendas de Nea No, un escaparate andante de la firma. El siguiente paso fue natural y lógico. Se involucró activamente en el proceso creativo, empezó a diseñar sus propias colecciones cápsula, aportando su visión y estilo personal. Esto la llevó incluso a viajar a Nueva Delhi, en la India, para seleccionar personalmente las telas y los estampados, un claro ejemplo de su implicación total. Finalmente dio el salto definitivo, el paso que selló su independencia. Gemma López se convirtió en socia de la empresa, una verdadera empresaria. Bajo su influencia y su participación activa, Nea No ha experimentado un crecimiento exponencial y sólido. Lo que empezó como una tienda exclusivamente online ha evolucionado hasta inaugurar un showroom físico en Madrid, consolidando su presencia en el mercado. Y más recientemente, la marca ha dado el salto internacional, un hito ambicioso. Se ha expandido al mercado mexicano a través de una estratégica alianza con un hotel de lujo en Cancún, donde la propia Gemma presentó la colección en un desfile exclusivo, mostrando su capacidad de proyección. La protección inquebrantable de Nadia y el desarrollo exitoso de Nea No son, en esencia, lo mismo. Son proyectos de control absoluto. En una carrera marcada por la exposición pública, por las traiciones y por las decisiones de terceros, Gemma ha logrado edificar dos imperios privados, uno familiar y el otro financiero. En ambos, ella es la única arquitecta del relato, la única que tiene el control. Son su respuesta tangible a la pérdida de control que sufrió en el pasado. Son la reconstrucción de su búnker personal, ahora más sólido e inexpugnable que nunca, a prueba de cualquier embate. El 23 de junio del año 2023, la televisión española vivió un momento histórico, la cancelación definitiva de Sálvame, tras 14 largos años en antena. Para Gemma López, este final supuso mucho más que un simple cambio de trabajo. Fue el cierre de un capítulo de 11 años en Mediaset, 11 años en la plataforma que le había otorgado su mayor cuota de fama, pero que también había sido el escenario de sus controversias más agrias y, sobre todo, de sus heridas personales más profundas. El fin del programa que definió una era en la televisión del corazón le brindó por fin la oportunidad de reinventarse por completo, de tomar un nuevo rumbo profesional sin las ataduras del pasado, y el futuro de Gemma López, tras el fin de Sálvame, no tardó en desvelarse. En septiembre de 2023, solo 3 meses después del final del programa, se anunció su fichaje. Gemma fichaba por A3 Media, regresando a la cadena que la vio nacer como estrella. Se incorporaba como colaboradora estrella en la sección de crónica social de Espejo Público, el magazín matutino presentado por Susana Griso. Este movimiento fue interpretado por muchos como un auténtico regreso a casa. No solo porque volvía a Antena 3, la cadena que la vio convertirse en una estrella con ¿Dónde estás, corazón?, sino porque su incorporación a un programa de actualidad que combina la información seria con el entretenimiento representaba un círculo completo y coherente en su propia trayectoria. Gemma López volvía a un formato que reflejaba perfectamente sus orígenes como periodista de informativos y su posterior especialización en la crónica social.
Era un híbrido perfecto, un entorno en el que su perfil, el de periodista rigurosa e implacable, encajaba a la perfección, como un guante hecho a medida. En la actualidad, Gemma López se presenta como una mujer que ha navegado con éxito por inmensas tormentas, tanto personales como profesionales. A sus 53 años ha alcanzado un equilibrio envidiable, una paz que se ha ganado a pulso. Es una profesional respetada y consolidada en la televisión, una madre soltera dedicada a una hija adolescente a la que, contra todo pronóstico y a pesar de su fama, ha logrado mantener en el más estricto anonimato. Y es la copropietaria de un negocio de moda próspero y en plena expansión internacional, un testamento de su visión. La coraza, ese símbolo de su identidad, sigue intacta, fuerte como el primer día. Sin embargo, hoy parece menos una defensa contra un ataque inminente y más un emblema de una paz y un control que se ha ganado a pulso, ladrillo a ladrillo. Ha logrado lo que parecía imposible, ha prosperado en el epicentro del huracán mediático sin ser devorada por él, sin perder su esencia. Su etapa actual es la de la consolidación, la serenidad y la certeza de haber construido una vida, tanto pública como privada, bajo sus propios términos y condiciones, sin ceder ante las presiones. Al analizar la trayectoria completa de María Gemma López de Teresa, es inevitable volver al concepto de la coraza. Es la metáfora que mejor define una vida y una carrera construida sobre la tensión permanente entre la exposición inevitable y el ocultamiento férreo de su intimidad. En el futuro, Gemma será recordada sin duda como una de las periodistas más incisivas, temidas y formidables de la crónica social televisiva. Una voz autorizada cuyo rigor, heredado directamente de los informativos, a menudo chocaba frontalmente con la naturaleza puramente emocional y a veces caótica del formato en el que trabajaba, generando confrontaciones épicas. Sin embargo, su verdadero legado, aunque es menos visible para el gran público, es mucho más profundo y trascendente. La historia de Gemma López es la crónica de un éxito extraordinario en una tarea casi imposible de lograr. La tarea de esculpir y defender, con una fuerza inquebrantable, un espacio de intimidad sagrada en el corazón mismo de la arena más pública e implacable imaginable. En una industria que se alimenta de la vulnerabilidad ajena, ella se negó rotundamente a ser el festín, a ser devorada por el sistema. Cuando su vida personal fue expuesta contra su voluntad, cuando la traicionaron desde dentro, desde el círculo que consideraba amigo, no se derrumbó, ni tampoco capitalizó el drama para ganar más minutos de televisión o para victimizarse. En su lugar redobló sus defensas, se volvió de hielo y transformó esa experiencia traumática en un catalizador poderoso para tomar un control aún más férreo sobre su propio destino, para ser dueña de su historia. Su vida es una clase magistral sobre el poder del control narrativo, sobre cómo resistir a la fuerza bruta de la curiosidad mediática. A través de la protección inquebrantable de su hija y la construcción de un imperio empresarial propio, Gemma López ha demostrado que, incluso en medio de la tormenta mediática más intensa y voraz, es posible seguir siendo la editora final de tu propia historia, la arquitecta de tu propio relato. Su coraza no es solo un escudo protector. Es la prueba fehaciente de que la voluntad de un individuo por preservar su esencia, por proteger lo que es verdaderamente valioso, puede ser infinitamente más fuerte que la insaciable curiosidad y la voracidad del ojo público. Ese, y no otro, es su legado más perdurable y su mayor victoria. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este viaje al corazón de la fortaleza de Gemma López. Si te ha gustado esta historia y no quieres perderte ninguna de las biografías más impactantes del mundo del corazón, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Teras de Salseo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Ahora, en pantalla verás más vídeos de nuestro canal que, te lo aseguro, te van a atrapar. Nos vemos en el